Y hoy hemos llamado a Federico Tetti para que nuevamente nos ilustre, en este caso, pues con su trabajo. La pregunta es, oye, ¿y vosotros cómo trabajáis? Le vamos a pedir a Federico que se abra el micrófono y que nos cuente cómo se trabaja, cómo se realiza un proyecto de seguridad en la nube, desde la nube y hacia la nube. Federico, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Hola Edu, equipo, buenas tardes, ¿cómo están? Tanto tiempo. Un placer escucharte, Fede, para que nos cuentes eso, tu día a día, ¿no? Esto no es una entrevista, esto es tu día a día. ¿Cómo se trabaja? Porque muchas veces lo hemos comentado, ¿no? Siempre que venías tú o venía Samu, los expertos de Netscope les decíamos, oye, muchas veces las empresas dicen, oye, vale, me ha quedado muy claro, pero ¿esto cómo lo implemento yo? Porque yo ya tengo una estructura, tengo una estrategia, tengo pues un trabajo en la nube que digo, ¿qué voy a tener? Que paralizar todo, que de alguna forma me va a costar montarlo. Entonces, hoy vamos a dar un poco ese caso práctico, ¿no? Ese business case sobre cómo se hace un proyecto de la nube en la nube para la nube. Bueno, el primer punto es qué es lo que no hay que hacer. O sea, el primer punto es partir. Está bien ir acotando, está bien ir acotando. El primer punto es tratar de no trasladar lo que tenemos hoy a la nube. Es un mundo distinto. Hoy justamente compartíamos un documento que contaba esto, ¿no? Como un cliente muy importante, lo que quería hacer era migrar millones de líneas de políticas, soluciones antiguas a la nube, ¿no? Esto es un no gigante, grande como una casa. La primera pregunta es, bueno, tratar de entender por qué, porque es cierto que las empresas, ¿no? Las organizaciones con las que trabajamos no están dedicadas a construir sistemas de seguridad, están dedicadas a dirigir un negocio y tienen objetivos totalmente distintos. Y un poco nuestra tarea es llevarlos a eso. Digamos, si venimos hablando de las píldoras, creo que este sería el vaso de agua, ¿no? Vamos con lo del SASI, hoy vamos a pasar la píldora. Nada, de la mano con lo que dice Samuel generalmente, ¿no? Las organizaciones actualmente tienen muchísimas aplicaciones que desconocen que se usan. De hecho, yo corrí un reporte hace unos minutos para ver cuántas aplicaciones estuve usando en los últimos 30 días y no me considero un gran usuario y tengo 130 y pico de aplicaciones en uso. Entonces, también, ¿no? Escuchaba a Javier Candau cuando decía eso, que el cambio tiene que ir de la mano con la ciberseguridad. Entonces, el primer punto es entender en el cliente, bueno, qué controles están aplicando hoy que van a aplicar a sus usuarios cuando van a un hotel, cuando van a un aeropuerto, una cafetería, y cuánto cambió la tecnología en este tiempo acompañando el cambio. Porque el cambio no es solamente de tecnología nuestra, sino es cómo han ido evolucionando ellos. Entonces, la primera pregunta que surge es, ¿cuál es el primer punto de inflexión en un proyecto de este estilo? El proxy. En general, el primer punto de inflexión tiene que ver con el proxy. Son soluciones que están diseñadas hace 10, 15 años atrás con la idea de permitir y bloquear. Esto lo venimos diciendo constantemente. Pero necesitamos entonces también migrar esos controles para proporcionar visibilidad, informar, controlar, que es lo que están usando los usuarios, haciendo los usuarios en la web. Mi primer punto de partida es sentarme a hablar con quien sea que designen del lado del cliente para entender cómo vamos a migrar. Algunas cosas se pueden mover, digamos, por ejemplo, las tradicionales listas de permitido y bloqueado, ¿no? Para no usar los colores. Eso sí, digamos, tiene una utilidad, pero es cierto que hay que filtrarlo. Muchas veces nos encontramos con miles y miles de sitios que no existen más, ya no están registrados, etcétera, etcétera. Por lo cual, lo importante es entender el cliente y su necesidad. Desde mi punto es eso, entender cómo autentican e identifican a los usuarios, que mencionaban también recientemente, y a entender, en definitiva esa es la palabra clave, entender qué es lo que están haciendo y cómo lo quieren hacer. Y luego es acompañarlos, es un proceso muy arduo durante las reuniones que, por cierto, también quiero felicitarlos, tuve muchas reuniones esta semana que me contaban que estaban escuchando el programa de radio y que les parece muy interesante. Y es eso, es un proceso de transformación. Entonces, entender cómo se autentican, desde dónde se conectan, qué aplicaciones utilizan, es directorio activo, es algún proveedor de identidad en la nube. Primero, el primer punto de partida es entender qué hay. El segundo punto es a dónde queremos llegar y setear expectativas, un plan de realización, ¿no? Por decirlo de esa manera, donde podamos ir definiendo distintos estadios hasta llegar al objetivo final. El primer estadio puede ser empezar a controlar los accesos de navegación, entender cuáles son las instancias de cualquier servicio SaaS que utilicen corporativamente,
empezar a limitar, bueno, vas a acceder, como contaban muchas veces los chicos, ¿no? Vas a acceder a tu correo corporativo, a tu instancia, pero la instancia personal que existe de esa modalidad de correo no va a ser accesible. O sí, para salir del permito o de niego, sí, pero no vas a poder subir información sensible de la organización desde el dispositivo. Uh-huh. Esos son los primeros controles. Luego, por supuesto, ¿no? Lo más tradicional parte del stack. Arrancamos hablando del proxy, que es lo que más duele, porque venimos de una cultura de tener todo en casa, ¿no? Los ahorros. Entonces, el proxy no va a estar fuera de esto. Tenemos el proxy guardado en una cajita y migrarlo para hacia afuera conlleva soltar y confiar. Entonces, en ese punto, digamos, si puedo hacer también una aclaración, desde Netscope siempre estamos a la par del cliente de explicarle cómo se procesan sus datos, cuáles son los niveles de servicio, que él sepa o el cliente sepa que tiene una alta disponibilidad de 5 9, esto significa 99,999, alguna vez lo mencionamos, de que estén conformes con el servicio y de que no tiene ningún tipo de disrupción, efectivamente. Pablo, ¿qué te parece el proceso? Pues la verdad es que me parece súper interesante, sobre todo también agradecerle a Federico el que nos haya comentado sus entrevistas con los clientes y oye, animarles a que sigan escuchándonos. Claro, y la verdad es que me parece un proceso como muchas veces en tecnología, que hay que ir de la mano del cliente y que vaya viendo que no es algo que, como bien decía, que no vas a perder el control, que está ahí en la nube y que tiene grandes ventajas frente a tenerlo en tu casa. Es decir, lo vas a tener disponible con esas 9999, que en el momento en que estás en tu casa, con que se vaya la luz solo 15 minutos, yo creo que ya eso está perdido. Y sobre todo también esa posibilidad de soporte en cualquier punto del mundo, con lo cual amplías la interacción y sobre todo también permites cubrir toda la empresa sin necesidad de que todo el tráfico llegue a un punto central. Entonces, yo creo que son procesos muy muy interesantes y que me gustaría que nos comentaras algún cliente que te haya dicho, que se haya sorprendido de este cambio, ¿cómo lo vivió? Bueno, sí, es un proceso de descubrimiento y de realización. La primera recomendación en general es el de instalar el cliente de Netscope, que es muy liviano, como para poder hacer esta redirección del tráfico y poder permitir que a los usuarios se le aplique la política en donde sea que estén, en cualquier momento. Cierto es que no todos inicialmente están de acuerdo, hay muchas malas experiencias con la tecnología en sí, con la implantación de clientes que conllevan a desconfiar, pero la verdad es que en mi parte, que comienza con una prueba de concepto o un piloto, cuando prueban el cliente instalado en 4, 5, 10 dispositivos, notan lo no complejo, ¿no? Lo simple que es. Sí. Entonces es un proceso de aceptación inmediato, de decir, prefiero instalar el cliente que tener un proxy en el borde de mi oficina y hacer un encadenamiento con un proxy en la nube o el firewall de próxima generación que ya no son tal. En definitiva es eso. Y te preguntan, ¿y tengo que instalar un certificado? No. ¿Y tengo que tener un pack file para las URLs? No. Y es como, a veces les da miedo que sea tan simple, ¿no? Digamos, hay un dicho que cuando la propina es muy alta hasta el santo desconfía. Y en definitiva, cuando ellos ven que es tan simple, dicen, bueno, ¿dónde está la trampa de esto? No hay trampa. O sea, es no la nube y es el futuro hoy. No hay trampa, como diría en lenguaje Netscope, son evangelizadores y los convierten en creyentes en cuanto lo prueban, por la sencillez del proceso. Hoy lo hemos conocido, hoy lo hemos simplificado, lo hemos visibilizado a través de la radio. Es un proceso natural como la vida misma. Si estamos trabajando en la nube, entendamos y es un trabajo sencillo el acceso a la nube, porque la seguridad no puede ser igual de sencilla. Bueno, pues yo creo que es la lección hoy magistral que nos ha dejado Federico Tetti, nuestro especialista de Netscope. Federico, gracias como siempre, hasta muy pronto. Adiós. Muchísimas gracias, adiós.